Buenas tardes, buenas noches. Después de la exposición magnífica y tan optimista de Vicente Losada, ahora vengo yo a subiros un poquito el tono. Yo creo que la salud de nuestro país va a mejorar cuando los políticos vengan a los hospitales públicos y a los centros de salud públicos. Y a mí me parece injusto que haya 9 políticos por cada 1000 habitantes, 5 enfermeros y 3,9 médicos. Bueno, yo he pensado hablar un poco, es un popurrí, seguro que le voy a pisar algo a mis compañeros. Voy a tratar de ser concreto y voy a hablar de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Bueno, pues de dónde venimos, la especialidad de enfermería, la profesión de enfermería, se creó a raíz de la enfermera esta inglesa. En España hemos tenido diferentes denominaciones con acuerdo a los diferentes tiempos. Estaba el practicante con una formación de 2 años, luego vino el ATS, ayudante técnico sanitario, era la misma enfermera de ahora, pero se llamaba ATS, con formación de 3 años. Luego fue la enfermera y ahora ya hay la enfermera graduada, es un graduado en enfermería de rango universitario. La formación es durante 4 años y luego aparte hay una especialidad de enfermería, hay unas cuantas especialidades de enfermería puestas ya en marcha y que son otros 2 años más, es decir, tener una enfermera especialista vale 6 años, cuesta 6 años. Y en cuanto a los médicos, pues antes teníamos un médico después de 6 años de carrera, podía ejercer en el Sistema Nacional de Salud. Como propietario se aprobaba una posición o como suplente si estaba en verano y hacía una suplencia, pero con 6 años eras médico y ejercías. Posteriormente, bueno, entonces las consultas eran de 2 horas. Era el médico de cupo, tenía una enfermera ayudándole y en 2 horas se veían 90, 100, 120 pacientes, en 2 horas. No había historia clínica, no había aparataje, la atención estaba dirigida a ¿qué te duele? ¿Qué te pasa? Toma. ¿Quieres la baja? Aquí. ¿Te duele aquí? Tómate esto. La mayoría de las veces ni se exploraba la gente. No se hacía prevención porque no había tiempo para prevención en 2 horas y como el salario era modesto, pues todos los médicos estaban empleados. Era el segundo empleo de la mayoría de los médicos. Y los médicos que querían hacer una especialidad entonces simplemente se apuntaban de asistentes voluntarios en el Servicio de Medicina Interna de La Paz y al cabo de los 2 años le daban el título de especialista en medicina interna. O de otorrino, o de lo que queráis. Esto es importante. En las zonas rurales estábamos los médicos APD o los médicos titulares. Era una posición nacional que nuestras misiones eran de inspección sanitaria, de atención a la beneficencia y la seguridad social nos utilizaba para atender a los pacientes que tenían seguridad social, que en un principio no eran el 100% de la población, como pasa ahora. O sea que los médicos titulares eran un poco lo más parecido a los médicos de familia posteriores. En el 78 se crea el sistema de especialidades médicas PIAMI. Entonces, después de 6 años de carrera, soy médico, pero ya no puedo ejercer en el consultorio de Soto del Real, porque no soy especialista, tengo que hacer la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Y si no, no puedo ejercer. Puedo ejercer en un centro de conductores y puedo ejercer en la medicina privada y puedo poner una clínica yo donde vea pacientes, pero no puedo ser suplente del médico de Soto del Real. El MIR es un sistema arreglado por oposición con unas plazas limitadas por una oposición nacional. Las especialidades duraban antes de 3 a 5 años en el 78, ahora es de 4. Medicina familiar en 3 años, ahora son 4. Y las especialidades quirúrgicas, la mayoría de ellas, pues son 5. Entonces, apareció la especialidad de medicina familiar y comunitaria, que posteriormente, yo soy la segunda promoción de médico de familia y la hice del 79 al 82. Los primeros lo hicieron del 78 al 81. No nos valió para nada de méritos, de puntos, de tal. Posteriormente sí, la pusieron como requisito indispensable para ocupar una plaza en equipos de atención primaria. Ya el médico de familia estaba mucho mejor formado después de 3 o 4 años en un hospital, rotando por los servicios, haciendo guardias de urgencias y también en los propios centros de salud que iban creándose. Entonces se definió la zona básica de salud y el equipo de atención primaria, compuesto por varios profesionales, mínimo enfermera administrativa, enfermeras
administrativos y médicos. Ya había historia clínica en papel. Había un aparataje indispensable, teníamos electrocardiograma, hasta entonces no. Había funciones de atención y prevención de la enfermedad, atención comunitaria y promoción de la salud. Bueno, pues estos son unos pocos de los profesionales que pueden estar en un equipo de profesionales, en un equipo de atención primaria. En el 2007, el médico doctor Pablo Rivas, especialista en medicina interna, escribe una carta a la ABC. Cuidan su médico, soy médico especialista, trabajo en el sistema público español y voy a renunciar a mi plaza para irme a Portugal. Ante las noticias de la escasez de médicos en el sistema sanitario español, me gustaría hacer unas reflexiones. Además de la falta de previsión en la formación de médicos, hay otras causas que pueden explicar el fenómeno. El médico es un profesional maltratado tanto por la administración como por los medios de comunicación o por los pacientes, comenzando por contratos basura eventuales, incluso de días, que se suceden durante años, sueldos indignos para nuestras responsabilidades e irrisorios comparados con los países de nuestro entorno, denuncias indiscriminadas, jornadas de 24 o 32 horas, reproches de la gente por ir a comer, consultas con 3 minutos por paciente, agresiones verbales o físicas. Antes de echar la culpa a los demás, ¿qué has hecho tú, político, periodista o ciudadano de a pie para cuidar a tu médico? Yo estoy aprendiendo portugués. Les recomiendo que ante la llegada de médicos extranjeros, ustedes vayan aprendiendo polaco. Lo decía en 2007, lo podíamos firmar en 2022, desde luego. Dicen los políticos, y nos creemos la población, que en España faltan médicos, sobran camas hospitalarias. Bueno, pues médicos por 1000 habitantes en una serie de países avanzados. Fijaros que España está aquí. O sea, España es de los de arriba, de los 5 o 6 primeros de arriba en cuanto a médicos por 1000 habitantes. ¿Y camas? Camas hospitalarias sobran muchas. No, estamos en esta zona por debajo de la media de la Comunidad Europea y de los países de nuestro entorno. Bajos de camas, pero es que además en los veranos, todos los veranos cierran camas porque no hay médicos que atiendan, no hay suplentes en los hospitales para cuando se van los médicos de medicina interna de vacaciones. Entonces una planta de medicina interna se cierra, y media planta de otorrino y media planta de geriatría. O sea que es mentira eso. Camas disponibles por 1000 habitantes por comunidades autónomas, España y la Unión Europea. Fijaros que la Unión Europea abajo tiene 5 camas por 1000 habitantes. Y fijaros en España, Cataluña la mejor, Madrid estamos como casi todos los sanitarios, la punta de abajo, pero ninguno llegamos a ni acercarnos, 3 y pico camas por 1000 habitantes. Si habláramos de enfermería por 1000 habitantes, estamos a la cola de Europa mucho más que de médicos. Gasto sanitario público por habitante, porque claro, estamos hablando de dónde venimos. Gasto sanitario público por habitante en algunos países de la Unión Europea. Fijaros aquí, de 2008 a 2017, la evolución. En verde me parece que es Alemania. En azul, pues están los franceses. En verde. En azul es Francia. El amarillo es Reino Unido. El moradito, Italia. Y nosotros pues estamos por debajo de todos estos en gasto sanitario público por habitantes. Son países de nuestro entorno. Y la evolución del gasto sanitario público en el Estado español, pues fijaros, del 2008 al 2017, joder, es que empezamos para arriba con muchas ganas al principio, pero vamos para abajo y cuesta abajo. Y hoy, en valores absolutos, hoy, 14 años después del 2008, estamos un poquito en gasto efectivo, un poquito por encima de lo que se gastaba entonces, pero es mucho menos porcentaje del Producto Interior Bruto que tenemos. Gastamos poco en sanidad y gastamos menos que hace 14 años. La inversión en atención primaria de salud y en especializada. Fijaros cómo abre la boca la serpiente. Azul es el gasto en hospitales, la inversión en hospitales en atención especializada, y el rojo en atención primaria. Cómo la boca cada vez que pasa el tiempo se va abriendo más, porque las diferencias se ensanchan. No gastamos en atención primaria como se gasta en la atención hospitalaria. Y esto es en personal, porque lo otro es aparataje, son máquinas, son tal. Esto es en personal. El sueldo del personal, médicos, enfermeros, enfermeras, sanitarios, sanitarias, celadores administrativos, etc. En atención especializada y en atención primaria. Se va abriendo el serpiente la boca a medida que pasan los años, cada vez peor. Y esto pasa desde el 1988, son estas estadísticas.
Evolución del peso de cada partida funcional. Hombre, esta azul está muy bien. ¿Y qué es lo que es la azul? Pues el gasto en atención especializada, joder, claro. Y esto verde que no está muy mal, ¿qué es lo que es lo verde? El gasto en farmacia de recetas. Y este rojito, pues el gasto en atención primaria. Y por fin el moradito, el resto del gasto. Estamos a la cola del gasto en atención primaria. Crecimiento acumulado del número de médicos de familia y de pediatras y de médicos de hospitales en el Sistema Nacional de Salud frente al crecimiento acumulado de la población española. Fijaros abajo en verde está el crecimiento de la población española. Luego, digamos que desde el 2004 ha crecido un 110%. La población ha crecido poco. Pero, ¿cómo está el número de médicos de familia? Pues en 119, somos los marroncitos, los feos, color caca. Y los azules, pues son los pediatras, un poquito como nosotros, los pediatras de atención primaria, poco crecimiento y mucho crecimiento los médicos especialistas que trabajan en hospital, la atención especializada, 141. Pero es que, aparte de que son mucho más la atención especializada, el crecimiento en personal, estos rojos son los de los médicos de urgencias del hospital, del hospital. Un crecimiento bárbaro. Y la mayoría de la plantilla de los médicos de urgencia de hospital son médicos de familia que no han encontrado puesto de trabajo en centro de salud y se han ido a la puerta de un hospital porque les garantizan mejor sueldo y mejores condiciones. Aunque el trabajo seguramente es muy penoso, como saben mis compañeros, de atender la urgencia del Hospital de la Paz. Y aquí estamos lo mismo, esto es médicos y enfermeras en atención especializada y en atención primaria. Estos dos primeros son médico-enfermera, atención especializada, por encima, y estos son médico-enfermera de atención de APS, atención primaria de salud, por debajo. Y los efectivos sanitarios, el número total de sanitarios que tenemos en la Comunidad de Madrid. Pues fijaros, en 2008 son cifras, y fijaros en 2017, y ahora debemos de andar, pues poco más o menos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el 2020 viene la pandemia. Se inicia la pandemia, nos impacta el COVID, hubo que hacer frente a una crisis sin precedente, el sistema ya estaba un poco tocado. El parte de cada día, cientos de muertos, miles de infectados, ocupación de camas al límite, todas las manos son pocas, hace falta más profesionales, traemos enfermeras de Andalucía, profesionales de no sé dónde, se reconvierten algunos, los profesionales de la sanidad éramos los héroes. Algunos se convierten en mártires y la palman. Los primeros sanitarios fallecidos fueron casi todos de atención primaria, porque no teníamos suficientes equipos de protección. Y se los hacía a la gente, nos daban unos equipos que no protegían o no teníamos directamente equipos. Yo he trabajado con mascarilla de papel de esto que mirabas y transparentaba. Eran tiempos de aplausos, pero Dios nos libre del día de los halagos. ¿Qué es lo que pasó? Pues que viene la pandemia y hay que cerrar los SUAP, los servicios de urgencia de atención primaria, atención extrahospitalaria, los de Canto Blanco, Tres Cantos, Colmenar, grandes ciudades, los cierran todos porque estos médicos se los llevan al Zendal. No tenían médicos, habían inventado el hospital sin médico, pero luego se dieron cuenta que hacía falta médicos para un hospital y se llevaron a estos médicos y cerraron los SUAP, servicios de urgencia de atención primaria. ¿Y qué pasó? Pues la pandemia, la gente decía: no queremos aplausos, queremos vuestra colaboración, queremos que os cuidéis, que no pongáis malitos porque estamos así. ¿Teníamos poca protección? Pues España sumó más sanitarios infectados que Italia y Francia juntos. Y muertes por COVID, el mejor sistema sanitario del mundo que nuestros políticos nos decían, y algunos os lo creísteis, resulta que no éramos tan buenos. Porque en muertes COVID por 1000 habitantes no éramos la mejor sanidad del mundo, estamos aquí. Fijaros, en España, me imagino que lo veis mejor que yo. Esto es, y hubo países que estaban mucho peor, pero la mayoría de países estuvieron mejor que España. No éramos los mejores del mundo. Y cayeron muchos. Fueron muriendo profesionales también. ¿Qué es lo que pedíamos en la pandemia? No aplaudáis, pedís que nos quiten burocracia y papeleos, que las PCR, las pruebas del COVID, a los contactos se las hagan fuera de los centros. Estábamos hasta aquí de hacer a 7 contactos de una clase de gimnasia que la profesora da positivo y ahora hay que acceder a todos los contactos que están asintomáticas. Búscame un sitio que se lo hagan fuera, no me lo traigas al centro de salud. Queríamos que nos funcionaran bien los teléfonos porque nos fallaban y a veces solo había 3 líneas que entraban en un centro de salud y eran 4 médicos llamando y 3 enfermeras y no podían llamar porque se bloqueaban las centralitas. Esto es lo que pedíamos perlas. Y diréis, es que ahora los médicos se han puesto de huelga, pero habéis estado callados.
como piringuis todo este tiempo. Bueno, pues el 27 del 10 del 2020, ¿por qué los médicos vamos a la huelga en plena pandemia, en el verano cuando bajó un poquito, y hicimos una manifestación? Convocamos otra en el 11 del 2020, la Huelga Blanca, otra el 10 del 3 del 2021, huelga indefinida de atención primaria. Aquello ya era muy gordo, pero entonces disolvieron la asamblea y ya ¿con quién vas a negociar la huelga? Pues no hicimos la huelga porque la señora Ayuso disolvió la asamblea. Es decir, que sí ha habido manifestaciones. Entonces viene la crisis de urgencias en la Comunidad de Madrid. Y el 22 de marzo la Comunidad de Madrid se había llevado los médicos de los SUAP al CENTAM, ¿verdad? Entonces cerraron los SUAP. A lo largo del último año, pues la gente ya, como había menos COVID, estamos vacunados, no nos morimos tanto, pues entonces que vengan otra vez los SUAP, pedimos que vengan los SUAP. Y en junio del 22 la Consejería anuncia apertura de solo 17 de los 37 centros SUAP clausurados. Imagínate, de Tres Cantos, Alcobendas y Colmenar, pues va a abrir uno de ellos con personal, pero los otros los deja igual cerrados. Aquello la gente no lo quería y entonces hubo presiones y 10 días después, ante las protestas, Ayuso anuncia que todos los SUAP se van a abrir de nuevo. Joder, soy fenómeno, ya lo tengo todo solucionado. Y el día 20 de octubre de 2022, la Comunidad de Madrid anuncia el plan definitivo. La reapertura afectaría a 78 centros, formados por los 41 centros de atención rural, los SAR de los pueblos, que funcionaban que te cagas y han funcionado durante la pandemia que te cagas y no ha habido ningún problema en la mayoría de los sitios. Pues vamos a abrir esos SAR que ya estaban abiertos, más los 37 antiguos servicios. Pero como no tenemos personal, pues vamos a abrir todos 80 con los mismos de los SAR. Pero no os preocupéis, porque los sábados y domingos vamos a ponerlo en las fiestas voluntario para que los médicos de por la mañana que pasan consulta, el que quiera ganar más dinerito, voluntariamente viene a hacer guardia el domingo a Soto de Real. Claro, los médicos dicen, estamos así, nos estáis maltratando, ¿cómo? Y el voluntario, no soy masoquista todavía. Entonces, ante esta situación, los sindicatos llaman a la huelga, la MITS se mantiene en la huelga, pero hacen una promesa para que el resto de los sindicatos los frenen. Y a mí se decía, si las promesas están muy bien, pero son promesas, no están presupuestos, y además, ¿cómo me voy a fiar yo de que me pongas en funcionamiento 80 centros con el personal de 40 y con voluntarios? Eso es una barbaridad, porque no hubo voluntarios. Entonces, con semejante presión y cambio unilateral de las condiciones de los compañeros que trabajaban en los SAR, pues muchos se encontraron incapacitados para ejercer su profesión. Recibieron la misma noche antes un WhatsApp diciendo, oye, ¿eres SAR de Soto? No, ahora te vas a ir a Luchi, a no sé dónde, a hacer guardia mañana, a las 8 de la mañana tienes que estar ahí. Pero y mis niños, que yo no me tocaba guardia, ¿qué hago? Pero bueno, pero si yo tenía preparado un viaje porque mi madre la tengo mala en Móstoles o en Valencia, ¿y cómo va a ser eso y tal cual? Muchos hicieron crack, estaban ya haciendo crack y terminaron de hacer crack. Y hubo gente que trabajó, hubo gente que pidió la baja y se fueron. Me voy de aquí, tengo otra salida, me voy. Y hubo gente que se dio la baja porque estaban con ansiedad terribles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peor de la crisis en las urgencias, en el plan nuevo de urgencias rurales? De quitarnos los SAR. Que a quien más afecta es a los más pobres, que a quien más afecta es a los más ancianos, a quien más afecta a los inmovilizados, a quien más afecta a los individuos con discapacidad psíquica o a algunos enfermos mentales, porque no se dan cuenta de su gravedad muchas veces. A quien más afecta a la gente con enfermedades crónicas, a quien más afecta es a los pacientes con enfermedades cardíacas graves o en tratamiento oncológico. A quien más afecta es a quienes estamos más lejos del hospital. Y a quien más afecta, es que crea un problema donde no lo había, que nosotros estábamos en Torrelavoro y nosotros teníamos nuestro médico y nuestra enfermera y nuestro celador de guardia magníficamente atendidos. Y sobre todo que este plan puede provocar muertes. Si dejas un servicio de urgencias sin cubrir o cubierto por una enfermera, puede provocar muertes. Entonces hubo gente, escribieron por ahí, Ayuso mata a mi pueblo, porque puede provocar muertes. El dejar una o dos enfermeras a cargo de un servicio que puede llegarte una herida muy importante, ellas saben de cuidados mejor que nosotros y lo controlan magníficamente, pero el diagnóstico de enfermedades en urgencias, aunque llevan muchos años y controlan un montón, pero
hace falta un médico, hace falta un equipo sanitario para atender las urgencias. Entonces, el 6 de noviembre del 22, caos en los centros de urgencias hospitalarias, ya lo hemos vivido, 15 cerrados, 40 sin médicos, esto es lo que fue pasando. Reacción de algunos directivos del SEMAS, que yo dije para mí, ahora que limitan todos en bloque nuestros directores médicos, de los médicos de pueblo y de los SAR de pueblo, los directores y gerentes médicos que limitan en bloque y que se queden estos interinos, porque Ayuso y Ruiz Escudero son interinos. Los estáis haciendo definitivos con vuestros votos, pero ellos son interinos. En cuanto que no lo votemos, se van. Pues solo dimitieron el equipo directivo de un área de Madrid, sureste, me parece. Consecuencias. Una médica de Madrid que dice, me di a Irlanda, se fueron gente. Entonces, el gobierno regional atribuyó las bajas que os decía antes a un contubernio judío-masónico. No, judío-masónico no. Culpó a los profesionales de la situación, les echó a los pies de los caballos, estos médicos vagos y tal. Y entonces hubo agresiones y alguna compañera recibió patadas y puñetazos y golpes por algún centro de salud por ahí. Y en estas, el lunes 7 de noviembre, Ayuso y el consejero, en un ejercicio asombroso de huida hacia adelante, sacan un tercer conejo de la chistera. Ahora va a haber 46 centros, 24 horas con equipo de guardia completo. Médico, dúer y celador. Enfermera y celador, guay. Pero los 34 centros, 24 restantes, entre ellos Torrelaguna, van a disponer para siempre las guardias de modo indefinido de 2 enfermeras y un celador. Y el médico, por videoconferencia, tecnología, ¿qué queréis? Joder, lo vamos a enchufar al niño que tiene la garganta horrorosa y el médico va a decir, arrímale, abre, así. Y entonces, ya con esto nos envidia hasta Donald Trump, no el pato Donald. Consecuencias. Una doctora agredida que en vez de ser apoyada por la presidenta de la comunidad y por el consejero de la comunidad, para nada fue apoyada. E incluso la echaron la culpa de que ella no había votado, porque dijo en un principio, he votado al PP, pero ahora me arrepiento por lo que me pasa. Pues dijo, no, esta no vota al PP porque era de Ciudadanos. Bueno. Consecuencias. Médico por vídeo. Ayuso rectifica el plan de urgencias por tercera vez y ahora plantea médicos por videoconferencia. En resumidas cuentas, se reabren el mismo número de centros con menos personal. Se pisotean derechos adquiridos de los profesionales y su conciliación de la vida familiar se va a tomar por saco. Se pone en peligro en Madrid como en ninguna otra comunidad. Esto no ha pasado en ninguna otra comunidad autónoma más que en Madrid. El SAR, que funcionaba de puta madre, queda desguazado. Igual pasa con el SUMA 061, que es un servicio modélico. El Sistema Nacional de Salud, el mayor logro social de este país, queda puesto en peligro en cuanto a la atención de urgencias. Pero hubo una manifestación masiva de 200.000, solo éramos un 0,9% de la población, dijo la Ayuso, a mí me han votado toda la mayoría, yo no le hago caso, pero sí le hizo caso, porque al día siguiente negoció Ruiz Escudero con los SAR y entonces se paró la huelga. Debió de tener un mandato importante de para la huelga como sea, que son 200.000, le hemos dicho que no, pero es que sí. Y el caso es que el compromiso ahora es que la situación iba a seguir un con sí con sa hasta el 14 de diciembre, que se volvería a la situación anterior. Es decir, volverían los SAR a tener médico, enfermera, celador. Esto no va a ser posible porque no hay más personal y porque hay gente que ya se ha ido. Y porque hay gente que se ha ido de aquí a un hospital, o de aquí a Valencia o a Segovia. O porque se han ido, una médica, yo creo que de Soto, de aquí se fue a 061, está haciendo guardia de Uimóvil por ahí. Conclusión, si en Madrid hay más médicos que en otras autonomías, ¿por qué solo aquí hay centros de urgencias sin médicos? Fijaros los médicos que hay por 100.000 en otras autonomías que tenéis impuestas y en Madrid 3,7. Pues joder, tenemos más, pero tenemos menos servicios. ¿Cómo estamos? Pues diagnóstico eso era antes, le estoy haciendo un presupuesto. ¿El recorte en salud no iba a afectar a la atención directa de la gente? Bueno, pues ya veis que sí. Cura sana, culito de rana, cuando tengas que acudir a urgencias. Bueno, pues eso son, por poner un poco de risas aquí. Los contratos de esfuerzo COVID de aquella gente que hacía falta venir de todas las autonomías, si los vamos a contratar y tal y cual, ya se acaba el COVID y este mayo los echaron. Muchos contratos COVID de refuerzo, incluso en centros de atención primaria. Muchos sobraban y se marcharon. A pesar de que falta médicos, se cerraron este verano un montón de camas, 6.000
o 8.000 camas en la Comunidad de Madrid. En los últimos años han emigrado 18.000 profesionales sanitarios de España. Esta médica pues se fue a Escocia, sabría inglés y dijo, me viene bien. ¿Y cómo estamos ahora? Pues que acceso al médico de familia, ya no hablo de las urgencias, el médico de familia, yo, mi médico de cabecera, quiero consultar, más de la mitad de la gente tiene cita al cabo de 7 o más días. ¿Y cómo va la valoración? Siempre hemos sido en la atención primaria muy bien valorada. Pues ahora veis ahí cómo vamos para abajo en cuanto a la valoración de la gente normal, porque damos peor servicio. ¿Qué pasa? Que a los médicos de familia no les gusta Madrid, joder. En junio del 22 la Gerencia de Atención Primaria convocó a 338 médicos de familia que habían terminado su especialidad para repartir 197 plazas. Solo se cubrieron 59. Los otros se marcharon a otro sitio o se metieron en un hospital o se fueron a Segovia. Es decir, 279 médicos no quisieron. Con pediatría de 26 solo se cubrieron 5. Es que no hay pediatras en la zona rural. Pero si no la hay en los hospitales, si es que los estamos maltratando, pues se van a Valladolid, Burgos, Segovia, Guadalajara, que les tratan mejor. Bueno, esto nosotros no lo hemos vivido, hablo en Torrelaguna, de esta manera tan acuciante, pero hay centros en Madrid que de una plantilla de 10 estaban trabajando 4 o 5, haciendo consultas de 2 y 3 médicos a la vez. La apuesta de Ayuso parece que es más toreros y menos médicas, porque el presupuesto del 22 tenía un 150 más de presupuesto para tauromaquia y 6% menos para atención primaria de salud. Fijaros, el consejero dice, no hay médicos, Ayuso dice, no hay médicos. En Burgos sí encuentran médicos de familia en el 22, porque ofertas de empleo médicos de familia vienen a trabajar con nosotros. ¿Lo leéis vosotros? Sí. 3 años mínimo de contrato. Aquí, 1 mes, 2, 3, una semana, bueno, ya veremos, hoy te toca aquí, mañana allí, ya veremos. Esto es así. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo estamos? Que en los próximos 10 años se van a jubilar 7 o 8 o 9 o 10.000 médicos más. Y lo mismo va a pasar con la enfermería, o peor. Esta médica dice, desde que puse el pie en Francia, supe que no volvería a España de médicos de tan bien. ¿Qué nos viene? Pues nos viene que ya se están haciendo exámenes para homologar títulos a médicos extracomunitarios que tienen que tener acreditado la formación en su país para poder ejercer en atención primaria en su país. ¿Qué significa? Que si en Bulgaria un médico en 6 años es médico, o en 5, no sé cuánto tarda, es médico y ya puede ejercer en su sistema nacional de salud, ese médico sin formación puede ejercer en el sistema nacional de salud español, porque está homologado con Europa. Eso es lo que va a pasar. Madrid no ha renovado el contrato a 399 enfermeros procedentes de otras autonomías y ahora dice que no encuentra. Esta enfermera, que lo publica en Twitter, me acaban de llamar de la Bolsa de Empleo para ofrecerme un contrato. Cuando les he preguntado qué tipo de contrato era, me han dicho que solo me lo podían decir si lo aceptaba en el momento. La contratación de enfermería es más emocionante que Jumanji. Es que tiene narices, pero es que esto pasa y ha pasado y sigue pasando. Entonces, ¿quién arregla la situación? Nuestros gobernantes no utilizan la atención primaria. Es difícil que se arregle. Mientras se crea que la función del médico, como se ha dicho, de la atención primaria, sea atender problemas menores, total, la Dios, no, pues total, para una abeja, una picadura de gripa, pues que haya una enfermera sobra, ¿no? Y si no, lo manda al hospital y tal. No, es que el tema no está ahí. El tema está en que el médico de familia, la enfermera de familia, son especialistas en los problemas frecuentes de su grupo de pacientes y en el uso de la tecnología y conocimiento más avanzado disponible. Y si es una cosa muy frecuente, la alergia alimentaria, la enfermera y el médico de familia van a saber de alergia alimentaria porque cada vez tenemos más. Y van a saber dominarlo, controlarlo, y aunque tengamos que mandar al especialista, pero va a ir perfectamente enfocado. Y el enfermero y médico de familia, si es frecuente los procesos oncológicos, 4 cánceres aproximadamente de pulmón por año ve un médico con un cupo de 2.000, 3, 4 cánceres. Pues tiene que estar ducho en aprender la placa con el cáncer de pulmón, los síntomas del cáncer de pulmón, y cuando el tío empieza, decir, oye, al neumólogo porque tienes una placa fea, levantas el vuelo. Y eso sirve, y eso proporciona salud. Y hay estudios publicados que relacionan el tener el mismo médico de familia durante más años con mayor expectativa de vida y mejor pronóstico vital. Ya está publicado. Lo han publicado, creo que
no me acuerdo, los neozelandeses o los suecos, a uno de esos. Conclusión, que no quiero cansaros ya. ¿Tiene arreglo la situación? Tardamos 10 o 11 años en tener un médico de familia bien formado en su especialidad. Y se tarda 6 años en tener bien formada una enfermera especialista, suponiendo que a los 4 años de terminar la carrera se presente a leer y lo apruebe, porque la mayoría de las veces no lo aprueban, son plazas limitadas y tarda 1 año o 2 en poder acceder y sacarse la especialidad. Aunque amplíen las plazas muchísimo para hacer en las carreras de enfermería, en la carrera de medicina y también para hacer el MIR o el EIR, si las condiciones laborales siguen siendo las mismas, vamos a formar más médicos y más enfermeras que se van a ir más. Y bueno, yo quería terminar, agradeceros vuestra presencia y que me hayáis invitado recordando pues estas palabras del poeta Jaime Gil de Biedma. Pido que España expulse a esos demonios, que la pobreza suba hasta el gobierno y que sea el hombre el dueño de su historia. Muchísimas gracias.